Dele gloria a Dios al Rey, dale gloria al Rey. Dele gloria a Dios, amén. Qué hermoso y maravilloso es poder cantarle, darle gloria a su nombre, ¿cierto? ¿Verdad que sí? A ver, inhale, exhale. Así es la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, amén, pero sabemos que Él es el que nos la da. Es un honor para mí el poder estar el día de hoy juntamente con usted, alabando, exaltando al Señor, y que el Señor también en su gracia me permita el día de hoy poder compartir la palabra de Dios con usted. Quiero decirle que continuamos, avanzamos en nuestra serie Favor de Dios, el poder de la gracia. ¿Cómo se llama nuestra serie? Favor de Dios, el poder de la gracia. Y el día de hoy continuamos con nuestra cuarta predicación, que lleva por nombre Capacitados en su gracia. ¿Cómo se llama? Capacitados en su gracia. Y le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia y vayamos allá al pasaje que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, rectifico, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7, por favor. ¿Ok? Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que se ponga en pie para dar lectura a la palabra del Todopoderoso. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 7. Amén. Lo leemos juntos a las 3. 1, 2, 3. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar su lugar. Cuando uno hace un análisis del contexto de la iglesia que se encontraba ahí en Corinto, ¿verdad? Iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos encontramos que Corinto era una ciudad griega, recuérdelo, obviamente bajo el dominio, ¿verdad? En aquellos tiempos del Imperio Romano. Era una ciudad que era un puerto muy importante en aquellos tiempos, y la gente que somos de puerto, ¿verdad? Yo soy de Tampico, ya radicado ya hace por 13 años aquí en Nuevo Laredo, pero sabemos que las ciudades que son puerto tienen una característica que a muchas personas les agrada. En la vida del puerto es fiesta, es excesos, es alcohol, es droga, es prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no era ajeno a la iglesia que estaba en Corintio en aquel tiempo. Había muchos problemas en la iglesia, escuche, no en la ciudad, en Corintio, no en los no creyentes. Había problemas dentro de la iglesia a causa, ¿verdad?, de las cuestiones que se movían en la ciudad. Muchos obviamente venían saliendo, ¿verdad?, de rendir ofrendas, de rendir culto a los dioses. Recuerden que los griegos pues tenían un montón, ¿verdad?, de dioses, y entonces ellos, inclusive había confusión cuando venían a los pies del Señor, de tal manera que había problemas muy fuertes entre los creyentes. Algunos problemas eran de división, ¿verdad? Uno decía, no, pero es que yo soy de Pablo, pero yo soy de Apolos, recuerda.
había problemas en la iglesia, otros había problemas de discriminación. Recuerda cuando hablaban de la Santa Cena, decía que unos llegaban primero, ¿verdad? Y otros después, que comían unos antes porque pues, no se llevaban bien, porque unos se veían más arriba que otros. Había problemas, obviamente, de alcoholismo, problemas doctrinales y aún había problemas de inmoralidad sexual. Recuerde que el apóstol Pablo dijo, hay problemas tan severos que hay algunos que inclusive tienen a la mujer de su padre. Había incesto en la iglesia en Corinto. Era algo difícil que estaba viviendo ese momento la iglesia. Pero fíjese, ¿por qué estamos hablando de gracia, verdad? Dice, bueno, ¿por qué entonces está hablando, verdad, de nada que tenga que ver con la santidad, nada que tenga que ver con una iglesia, verdad, como lo fue? Podemos hacer una comparación entre Éfeso, la iglesia en Éfeso, verdad, que era, wow, o sea, diferente a la iglesia que estaba ahí en Corinto. ¿Por qué hablamos de entonces de la gracia, de capacitados por su gracia? Porque aun que en la iglesia había problemas que ciertamente no manifestaban una santidad en la iglesia, ahí el poder sobrenatural de Dios fluía grandemente. ¿Cómo, pastor? A ver, explíqueme, ¿es posible que en una iglesia donde hay problemas de división, unos se quieren para un lado, otros se quieren para otro lado, donde hay problemas, donde hay discriminación, yo no me junto con ese hermano porque él no está a mi altura, él no es de mi categoría, ¿verdad? Yo estoy más arriba que él, ¿ok? Donde había problemas dentro de la iglesia, imagínense que llegaba a la iglesia, ¿verdad? La mamá con el hijo, como pareja. ¡Qué tremendo! Aún en eso, en esa cuestión difícil, hablando de pecado, ¿verdad? Alejados de la santidad de Dios, aún así Dios en su gracia se movía sobrenaturalmente a través de la iglesia en Corinto. Por eso es que el día de hoy hablamos de capacitados en su gracia. No me malentienda. No vaya a decir ahora, bueno, entonces, ¿verdad? Yo puedo vivir como yo quiera, yo puedo estar pecando, ¿verdad? Puedo estar, tener problemas con un hermano, puedo estarme yendo, digamos, ¿verdad? A la fiesta, a la pachanga, hablar malas palabras, al fin que de todos modos Dios se va a mover a través de mí. No, tampoco, la cosa no es así. Por eso ahorita vamos a ir entrando un poco en este tema, ¿verdad? Porque no quiero que usted caiga en el error de decir, bueno, no importa cómo yo me porte delante del Señor, al fin que por gracia, ¿verdad? Él se va a mover a través de mí. ¿Ok? Ahora, que si bien le place a Dios, Él lo puede hacer por gracia, porque Él es soberano, pero no es una regla. ¿Está conmigo? No es una regla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mire, ¿cómo podía haber tantos problemas morales, y en medio de ello haber tanta manifestación sobrenatural al mismo tiempo? ¿Cómo podía haber una iglesia, verdad? Cuando uno habla de su casa y dice, bueno, es que mi casa está patas para arriba, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, como una iglesia que estaba así, ¿verdad? En problemas, en dificultades, podía haber tantas manifestaciones sobrenaturales de Dios. Bueno, como lo leíamos hace un momento, Dios nos capacita en su gracia. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, ¿verdad? Había dones espirituales ahí, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fue dada la gracia a la iglesia. Amén. Mire,
vamos al primer punto de esta predicación. Mire, Dios da al creyente, Dios enriquece al creyente en su gracia. ¿Está conmigo? ¿En su qué? No por méritos propios. ¿No por qué? Sí, porque muchas veces, no es que yo sé mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? No, yo sé más que el líder, yo sé más que el pastor, yo sé más que el supervisor. No, a mí qué me van a decir de la palabra, no, yo todo lo sé. Si tú vieras, yo he ido a tantos institutos bíblicos, ¿verdad? He estado en tantos lugares y te empiezan a decir, ¿verdad? Estás. Y si vieras, ¿verdad? Y si tú vieras cuando los testigos de Jehová vienen, deberías de ver cómo los aplaco, cómo los pongo en su lugar. Cuando los mormones vienen, mira, y es más, ya ni siquiera quieren visitarme. Los católicos, uy, de papita. ¿Verdad? No, no es por méritos propios, hermanos. No es por conocimiento. Eso habla de un corazón envanecido. Eso habla de vanidad. ¿Ok? No, Dios capacita al creyente, lo enriquece en su gracia, en el favor de Dios, que a veces no merecemos, bueno, que a veces no, que no merecemos. ¿Para qué? Para que usted pueda entender y hablar de su conocimiento, el conocimiento de Dios. Amén. Levante la mano aquí el que es creyente en el Señor. Levántela. Alto. Usted cree en Dios, usted es un hijo de Dios. Usted ha sido capacitado en la gracia del Todopoderoso. ¿Me explico? Usted no puede sentirse y no debería sentirse desechado. Usted no debería sentirse como alguien que no sirve para la obra de Dios. Usted no debe ponerse en un lugar de decir, bueno, es que él porque es el pastor, él porque es el líder, él porque es el supervisor, ¿verdad? Es porque el hermano tiene ya 10 años en la iglesia, 20 años en el evangelio, pues ¿cómo no va a saber? No. Dios en su gracia, al usted llegar a los pies de Cristo y al lograr esa gracia especial de Dios sobre su vida, Él le capacita. Amén. Él le capacita en su gracia. ¿Verdad? Porque si fuera por tiempo, bueno, pues muchos dijeran, no, pues ¿por qué usted es pastor? No, ya pastores, ya que tengan cabello blanco, ¿verdad? Y la barba así como ya de unos cuantos que veo, ¿verdad? Porque me ha pasado, porque algunas personas me han hecho comentarios de que cuando van con sus amistades, oye, ¿quién es tu pastor? Ah, mira, es él. Ay, pero es que está bien joven, ¿verdad? Yo pensé que era un viejito. No, hermanos. ¿Es por qué? Por gracia. Y mire, viceversa. Eso es igual viceversa. ¿Por qué? Porque a veces vemos gente que va llegando al evangelio y la gracia de Dios es sobre ellos y avanzan mucho más rápido que el que tiene 5 o 10 años en la iglesia. Es gracia de Dios. Él es quien capacita. ¿Está conmigo? Mire, vaya conmigo ahí donde estábamos en la primera carta a los Corintios, ahora al versículo 2. Al capítulo 2, versículo 14, perdón. Escuche esto. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿El hombre qué? Puede tener mucho conocimiento. Puede saber mucho más que nosotros, inclusive. ¿Pero qué va a pasar? No puede percibir, no puede entender las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo? Mire, ¿no le ha pasado algo así como que, bueno, si este hermano que dice que conoce tanto y que sabe tanto, ¿por qué su vida está hecha un caos? No le ha pasado. ¿Por qué? Entendimiento del ser humano no discierne las cuestiones espirituales, lo que Dios quiere hablar a la vida de la persona. Y vemos gente sumida en la pornografía, vemos gente sumida en el alcoholismo, vemos gente sumida en cuestiones de mentira, de robo, de inmoralidades, etcétera. Oye, pero no manches,
Si el hermano, la hermana sabe mucho, sí, hermano, pero el versículo número 14 de primera carta a los Corintios dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿No le han dicho a usted alguna vez que usted está loco? ¿No? ¿Loco por Cristo? ¿Loco por el Evangelio? Estás loco, te están robando tu dinero, se lo vas a entregar al pastor, ¿verdad? No, hermanos. El hombre natural no puede entender las cuestiones de Dios. ¡Locura! ¡Locura! Sigue adelante. Te está yendo, ¿verdad?, de la patada. Tu matrimonio pareciese que se fuera a destruir. Tus hijos un caos. Dios te dice: sigue, sigue. No faltes a la iglesia. Sigue yendo a la célula. Tú sigue diezmando. Tú sigue haciendo la obra. Y la gente que te dice: estás loco, estás peor, estás peor ahora que vas a la iglesia antes que fueras a la iglesia. ¿O nada me pasó a mí? ¿Cierto o no? Pero Dios te está diciendo: avanza, avanza, sigue. Su gracia te toma de la mano y te lleva hacia adelante, y uno llega al punto en el que encuentra la victoria. Uno llega a esa meta a la cual Dios te estaba lanzando, solamente para que uno pueda conocer el poder de Dios y su gracia, su amor sobre nuestras vidas. Amén. Así es. Ahora, un consejo: nunca se jacte de que sabe mucho. Nunca. ¿Estamos de acuerdo? Mire, lo que hoy sabemos de Dios, de la palabra, lo que usted y yo hoy podemos inclusive compartir, bendecir, ministrar a otros, ha sido porque Él, por gracia, nos lo ha dado. Nosotros no tenemos nada. Lo recibimos por gracia. Nos fue revelado por gracia de parte de Dios, no por nuestros méritos. Acompáñeme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25, por favor, para que veamos esta ilustración. Y mire, es maravilloso porque es mismo Jesús hablando. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y los revelaste a los niños. Wow. Dios le revela a aquel que tiene un corazón humilde delante de Él. No aquel que busca vanagloriarse, no aquel que busca enaltecerse, ¿verdad? Un niño es inocente. Un niño es, en ese sentido, no es malicioso, es puro. ¿Está conmigo? Sí. Y nuestro corazón debe ser así también para con Dios. Porque hay gente que quiere de Dios. Hay gente que quiere recibir de Él revelación, quiere recibir palabra, quiere recibir muchas cosas de Él, pero para sus propósitos, para sus planes, para los deseos de su corazón. Mire, vamos a ver un ejemplo. Ahí seguimos en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, dice así: y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo fue? Mire, si usted y yo podemos hablar de Cristo, usted y yo podemos llegar a la vida de alguien, compartir el Evangelio, orar por ella y que un milagro pase en su vida, que una sanidad pase en su vida, que algo sobrenatural pase en su vida, no es por nosotros. ¿Por quién es? Por Dios, por su gracia. ¿Está conmigo? El apóstol Pablo lo está diciendo. Mire, no es porque yo, y vaya que el apóstol Pablo sabía. Vaya que el apóstol Pablo tenía muchas credenciales para él poder jactarse de ser un hombre que conocía la palabra de Dios. Y dice, no, yo no fui a presentarles a Cristo, a predicarles, ¿verdad? En lo que yo sabía, en lo que yo conocía. Él dice, ¿verdad? Que él fue con sabiduría, ¿verdad? No de hombres, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. ¿Está conmigo? Ahora, hermanos, aquí podemos hacer un paréntesis. Cuando usted tiene el deseo de compartirle a alguien, hablarle a alguien, ¿cómo lo está haciendo? Ah, mira, conmigo va a recibir a Cristo, ¿eh? Te lo puedo garantizar. Ay, pues ¿quién eres tú? ¿Eres el Espíritu Santo o qué? Hombre, conmigo sí va a ir, vas a ver, y te apuesto que ahí va a estar. ¿Sí? ¿Verdad? No, ahorita voy a orar por él y vas a ver, no hombre, un milagro va a ocurrir. ¿Verdad? Pero nunca dicen para la gloria de Dios. ¿Verdad? Nunca dicen para que el Señor sea conocido, para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Porque yo no sé si usted le ha pasado, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sido alguna vez avergonzados cuando vamos con una persona a compartir y te vas bien acá como que bien, no, hombre, ahorita de volada va a recibir el Evangelio y prácticamente casi que te corren del lugar de la casa? Sí, porque a veces creemos que es por nosotros, que es en lo que tú sabes, en lo que tú conoces, pero no. Es en la gracia de Dios, es en el poder, ¿verdad? Y a través del mover sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Entonces usted y yo tenemos que entender que es por gracia, es por gracia. Acompáñame, por favor, a Hechos 8, versículos 19 y 20. A lo mejor se está acordando ahorita de la última vez que lo corrieron, ¿verdad?, de una casa. Sí, hermanos, porque en el caminar ya del tiempo me ha pasado escuchar gente que dice así: no, a mí no se me escapa ninguno. No, conmigo todos reciben a Cristo. ¿Y dónde están? Hechos 8, 19 al 20 dice: diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Era un hombre que al ver que los apóstoles, al orar por las personas, recibían el bautismo del Espíritu Santo, él anhelaba y quería ese poder. Él lo quería, él lo deseaba. Por eso él les dice: oigan, denme también a mí ese poder. Miren, yo quiero hacer lo que ustedes hacen. Yo quiero que cuando yo ore por alguien, esa persona reciba el Espíritu Santo. Eso es lo que ese hombre estaba diciendo. Y miren, muchas veces nosotros podemos buscar a Dios, otros podemos ayunar, otros podemos orar, ¿verdad? Para decir, bueno, ahora sí, me merezco que Dios me use. Y no es así. ¿Verdad? Oh, tengo tanto tiempo en la iglesia, ya tengo tanto tiempo en la célula, ya, Señor, yo ya estoy listo, ¿verdad? Ya tengo derecho a ser usado. Sin embargo, el poder de Dios no puede ser comprado. Que Dios te use, no lo puedes comprar, no lo puedes garantizar, no lo puedes demandar. ¿Está conmigo?
es por su gracia que Él nos permite ser usados. Que su poder sobrenatural de nosotros fluya hacia la vida de otras personas. Y fíjense cómo terminó la cosa aquí, porque ese hombre anhelaba, quería que también él, mire, él quería el foco de atención. Él quería que también dijeran, ah, mira, también a través de ese hombre también pasan milagros, sanidades, también reciben el Espíritu Santo. No sé si tal vez a usted le ha pasado. Ay, ¿por qué nada más aquel hermano? Si yo también soy hijo de Dios. Ay, ¿por qué nada más el líder? Ay, ¿por qué nada más el supervisor? ¿Verdad? No, yo también tengo derecho, Señor. ¿Verdad? Dice en el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, porque el hombre muy hábil, ¿verdad? Inclusive, ¿qué hizo? Tentó a los apóstoles. Dije, además, te doy una lana, maestro, con tal de que me pases ese poder. Fíjese hasta dónde la ignorancia llega. ¿Verdad? ¿Qué le dijo? Una lana te doy. Dame también a mí ese poder para que yo también pueda hacerlo. Y le dice el 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y no es así. ¿Es por qué? Es por gracia. Es por gracia. Mira, hermano, el que Dios nos use, el que Dios te use con poder sobrenatural, el que Dios te permita así a ti hacer milagros, sanidades, no es un mérito tuyo propio. El confirmar el testimonio de Cristo en la vida de alguien tiene que ver con la gracia de Dios, no con lo que tú hagas. No debemos de creer que es por nosotros. Debemos de entender que Dios usa ese poder sobrenatural en la vida de alguien para confirmar su testimonio. Pero no tiene nada que ver con que otros merezcamos ser usados por Dios. Es por gracia. Dios usa, dígalo conmigo, a quien Él quiere. Lo repetimos, Dios usa a quien Él quiere. Romanos 9:16, por favor. Romanos 9:16. Dile que tienes a un lado, Dios te puede usar. Sí, dile que tienes a un lado, Dios te puede usar. Es más, dile, Dios te va a usar. Porque su gracia ha venido a tu vida. Amén. Romanos 9:16. Y así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene que. Y se acuerda que cuando en la primera predicación hablamos un poquito de cuando hablamos de la gracia, también hay como un sinónimo que también es misericordia. ¿Lo recuerda? ¿Ok? Entonces mira, ahí te va. No importa que te pongas al mero al frente, yo. ¿Verdad? A veces la gente mire, a veces la gente se está escondiendo, ¿va? Se están escondiendo. A ver, no. A ver tú, ven. ¿Verdad que sí? Hay unos que se ponen hasta de pechito y nada. Hay unos que se esconden. A ver, allá, ven para acá. ¿Verdad que sí? Sí, hermanos, mire, ¿de dónde nos sacó el Señor? Yo no quería nada con Él. Yo no fui una persona que estaba en la iglesia, que tenía 5 o 6 años y que yo decía, bueno, creo que ya es tiempo de, a ver si me dan por ahí hueso para poder ser pastor o algo por allá. ¿Verdad? No. No, yo ni quería. ¿Estamos? Ya le conté la historia, ¿va? En esas ocasiones en el que
ya estábamos por dar ese paso para llegar para tomar el ministerio del pastorado, y en una noche en la madrugada Dios me llamaba a un cuarto que teníamos solo allá atrás, y yo le dije, no, yo no voy a ir para allá. Y él me decía, ven, no. Le dije, no voy a ir para allá, porque ya sé lo que me vas a decir. ¿Me explico? Yo sabía lo que él quería conmigo. ¿Estamos? Le dije, no voy a ir, y no fui. ¿Ok? Pero bueno, Dios en su gracia, ¿verdad? Y uno también entendiendo muchas veces lo que Él quiere hacer, las cosas pasan. Ahora mire, ¿Dios puede usar a quien Él quiere? Claro que sí. Ahora, el que Dios te use no quiere decir que seas una persona santa. Oh, si vieras al hermano, ¿verdad? No, hombre, tremendo, ese hermano debe de ayunar 40 días, ¿verdad? Seco, como Jesús. No, ese hermano se debe leer, ¿verdad? Todo un libro de la Biblia en un día. Yo creo que 4 horas está parado y 20 se la pasa postrado orando a Dios. No, de veras, ¿eh? Pero decimos, yo creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente una manifestación sobrenatural de Dios te use para hacer una sanidad, para hacer un milagro, etcétera, en la vida de una persona, no va a reflejar tu condición moral, tu santidad. Puede andar más torcido, ¿verdad? Pero si Dios determina en su gracia usarlo, lo va a usar. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Es Sansón, ¿verdad? Era un juez. Había un pacto de sus padres para con él, ¿verdad? Si ese va a ser nazareo desde que nazca, no va a pasar navaja sobre su cabeza, sobre su cabello. Y el Sansón se dejó endulzar el oído, ¿verdad? Por una mujer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Escuche, se metía con prostitutas, Sansón, sí, un juez de Dios, ¿verdad? Pero Dios, en su gracia, lo usaba. Inclusive después de que él fue rapado, ¿verdad? Y que él perdió su fuerza sobrenatural de Dios, él dice, Señor, te ruego que por última vez, ¿verdad que se acuerdan? No, ¿lo leyó o no lo leyó? Si no, léalo, está interesante, ¿verdad? Que por última vez vuelvas las fuerzas para acabar con estos filisteos. ¿Y qué hizo Dios? En su gracia le devolvió las fuerzas. ¿Y qué hizo? Lo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Derribó el lugar donde estaba él y los filisteos, y les dio muerte. ¿En qué? En su gracia. Así que el hecho de que alguien pueda hacer una señal de parte de Dios a través del Espíritu Santo no quiere decir que esa persona sea muy santa, que digamos. ¿Estamos? Bueno, pero entonces, ¿cómo sabemos, hermano? Sencillo, el fruto del Espíritu Santo manifiesta santidad. ¿Qué? El fruto del Espíritu Santo manifiesta santidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Entonces, creo que usted y yo podemos decir, bueno, Dios lo está usando, pero bueno, gloria a Dios por gracia. ¿Sí o no? Gloria a Dios, es gracia del Señor. ¿Está conmigo? Sí, hermanos, porque mire, cuando hablamos de fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? No hablamos de un esfuerzo humano, de que yo quiera, de que yo pueda, pero sí hablamos de una disposición de vivir en Cristo y en la fe que obra en nosotros. ¿Está conmigo? Porque si yo me pongo así, no, sí, yo puedo, vas a ver que la voy a hacer. Caminaste. No, Señor, yo creo, ¿verdad? Yo tengo fe. Yo voy a disponer mi vida para que tú me lleves a poder llegar hacia manifestar
ese fruto del Espíritu Santo. ¿Me acompaña ahí a Gálatas 5:17, por favor? Gálatas 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Verdad? Debe de haber un balance, hermanos, entre manifestar, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo, sanidades, milagros, hablar en lenguas, palabras de sabiduría, etcétera, y entre el fruto del Espíritu Santo. Tiene que haber un equilibrio, ¿eh? ¿Ok? Acuérdese siempre de eso. Y entienda algo. Los dones los da ¿quién? El Espíritu. Y los da como Él quiere. Él es soberano. En su gracia, Él los da como Él quiere. Ahí en primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 11, va a hablar precisamente de esto. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él, ¿como qué? Como Él quiere. Si Él quiere que hagas una sanidad, Dios ese don, va a suceder. Así dice, no, yo quiero que este haga milagros. ¿Está el don? ¿Qué va a hacer? Milagros. Estamos. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Cuando hay un poder sobrenatural y que se manifiesta, que se confirma el testimonio de Cristo en la vida de alguien, tiene que ver más con gracia que con la santidad que usted y yo podemos tener. ¿Está conmigo? A menos de que exista un equilibrio en su vida entre el fluir de los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. Dile que tienes por a un lado. ¿Cómo andas, hermanito? ¿Todavía te entra el espíritu de Hulk? ¿Verdad? ¿Te pones todo verde del coraje? ¿Verdad que sí? Sí, o sea, tenemos que, mire, porque es que tenemos que ser realmente, sinceramente, honestos con el Señor. Y a veces uno llega al punto que dice, Señor, es por tu gracia que tú me usas, porque realmente en mi vida es para que tú no me estuvieras usando. ¿Me entiende? Es una realidad. Y precisamente esto nos ayuda a entender esto. Imagínate si Dios te usa en su gracia, aunque no es todo chueco, ¿verdad? Aunque es un equilibrio entre lo que es el manifestado del Espíritu Santo y entre lo que es que vivas en el fruto del Espíritu Santo. Wow, es algo maravilloso lo que va a ser de bendición. Escucha esto, no solamente en el momento que pase lo que Dios quiere hacer, sino la bendición que tú vas a hacer para la vida de esa persona o para la vida de las personas. ¿Está conmigo? El apóstol Pablo dice, creo que lo vamos a ver más adelante, dice, mira, tú puedes tener todos los dones, pero si no tienes amor, no sirve. ¿Por qué? Porque la gracia es amor. La gracia es amor. Cristo es gracia, es el amor de Dios, es el favor inmerecido sobre nuestras vidas. Pues de nada sirve que seamos una iglesia poderosa, una iglesia carismática, que nos movamos en el poder sobrenatural de Dios, pero que no amemos al prójimo, que no amemos a las personas. Bueno, venga así, bueno, está, a ver, ya voy a pues, váyase ya. Ahí tenga su milagro, ahí nos vemos. No, está conmigo. Podemos ser usados por Dios, pero también necesitamos manifestar el amor de Cristo. Mire, las manifestaciones de los dones de una iglesia es una expresión de la gracia. ¿Está conmigo? Cuando aquí vemos que estamos reunidos en la célula, que hay una sanidad, que hay un mover del Espíritu Santo, que alguien es sanado, liberado, que es consolado, etcétera, ¿verdad? Que el Señor nos permite en su gracia sobrenaturalmente que algo suceda, no refleja tampoco la espiritualidad de la iglesia. Amén. Hola. ¿Sí?
No, no, de veras que estamos, mira, porque en la iglesia cuando nos reunimos, oramos y después las cosas suceden. Sí, pero el hermano no le habla a la hermana, ¿verdad? Sí, por allá se escapan, unos se van, andan por allá, ¿verdad? Haciendo cosas que no tienen que hacer. Los hijos no honran a los padres. El matrimonio, hay contiendas, hay problemas. ¿Está conmigo? Entonces, aún hermanos, en la iglesia, cuando algo sucede, algo pasa, eso no refleja la espiritualidad de la misma, de la iglesia. Esa es la gracia de Dios. De verdad. Una vez más tenemos que ser muy honestos con Dios y decirle, de verdad, Señor, que es por tu gracia que tú algo hiciste. ¿Está conmigo? Porque a veces, una vez le digo, tenemos que ser honestos delante del Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 y 2. Y aquí está: si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladaste los montes y no tengo amor, nada soy. El fundamento de la gracia, como le decía, es el amor soberano de Dios. Amén. Entonces, precisamente en ese amor es donde hay una correcta manifestación de la gracia de Dios para edificar al prójimo. Ora por él, nambe, yo que voy a orar por él, nambe. ¿Ah? Me cae mal. ¿Está conmigo? Sí. Son cuestiones, hermanos, que muchas veces suceden y a veces nosotros no nos damos cuenta. Mire, cuando nosotros llegamos al punto también de decir, no, es que tú ve a mi iglesia, tú ve a mi iglesia y vas a ver que algo va a pasar. Yo no sé qué, pero Dios algo va a hacer en tu vida, tú ve, ¿verdad? No, en la nuestra, porque en la de allá no pasa nada. Es más, allá están mal. No, vente con nosotros, sí vas a cambiar, Dios te va a sanar, etcétera. ¿Verdad? No somos los únicos, ¿verdad? Hay una iglesia universal, usted lo sabe. ¿Ok? Una iglesia universal y el Señor ama a la iglesia y Él se mueve donde Él quiera. Aquí en Nuevo Laredo, allá en China, allá en Australia, Él es soberano. No somos los únicos. No crea que somos los únicos. Señor, pero es que allá andan unos anunciando. ¿Se acuerda? ¿Quiénes eran? Los discípulos. ¿Cómo se acuerda? ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué querían ser ellos? Los únicos. Y dijo Jesús, a ver, ¿qué? Déjenlos. Si están haciendo lo correcto, déjenlos. Ay, perdón. Y me va a regañar Joel. Déjenlos. ¿Sí recuerda? Pasa. ¿Qué dijo Pedro? ¡Ey! ¿Y ese qué? ¿Por qué? ¿Qué onda ahí? ¿Qué? ¿Qué le dijo el maestro? ¿Y a ti qué? ¿No se acuerda? Quería ser el único, también Pedrito quería ser el único, ¿eh? ¿Y por qué se le cuesta ahí? ¡Ey! ¿Y a ti qué? ¿Está conmigo? Inclusive debiésemos orar porque Dios use otras iglesias en nuestra ciudad para que se establezca el reino de Dios en nuestra tierra. Y esto es algo que ha dañado mucho a la iglesia, hablando universalmente a la iglesia evangélica. En pocas palabras, de echarse tierra unos a otros y de andarse comparando y andar diciendo que acá sí, que acá no, que allá porque así, que ha dañado a la iglesia. Escuchábamos de Marcos Witt cuando fuimos al Congreso de
de alabanza y decía que era un cáncer que se había metido a la iglesia. Porque creemos que somos los únicos. Y él hablaba, inclusive, él hablaba y decía, bueno, pastor, pues bendice otros ministerios que estén en tu ciudad. Y dijo algo muy hermoso, que él dijo, no hablo de que bendigas a alguien de tu cobertura, hablo que bendigas a alguien, a lo mejor al templo que está en la esquina en contraesquina de tu iglesia, a la vuelta de tu casa. Acércate con ese pastor. ¿Qué necesita? ¿Qué le puede ayudar? Porque no somos los únicos. No se meta eso en la cabeza. Amén. Somos la iglesia del Señor. Y el Señor nos ha llevado a tener una clara visión de hacer la obra a la cual Él nos ha llamado. Pero eso no quiere decir que Él no use otras iglesias también. Amén. El Espíritu de Dios se mueve en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y usa a quien Él quiere. Mejor oremos porque no nos emanezcamos nosotros como iglesia, en que no creamos, ¿verdad? Que podemos, que sabemos, que conocemos, que no. ¿Verdad? No voy a hacer que el Señor vaya a levantar contra nosotros y decir, ¿te crees? Bueno, te voy a dejar para que veas que no eres nada. Mejor conservemos un corazón humilde y seamos de bendición. No va a mi iglesia, ¿cómo? No, ¿para qué? No, ya que vaya a su iglesia que le ayude. ¿Va que sí? Sin amor nada somos. Dame, que a su pastor, pues si es su oveja, su pastor que vea por él, por ella, etcétera, ¿verdad? No, hermanos. ¿Está conmigo? Tiene que tener ¿qué? Amor. ¿Estamos? Amor. ¿Cómo qué? Como iglesia, en la célula igual. ¿Qué tiene que tener? Ni viene. El vecino es bien borracho. La vecina es bien mentirosa, bien chismosa. Y quiere que le ayudemos todavía. Gracia de Dios. Dios te puede usar tremendamente en la vida de alguien. Amén. Sí, porque si no, nos jactamos y entonces ahí vamos a salir perdiendo. Cuando una vez más, cuando nosotros nos jactamos, eso habla que se ha alejado la iglesia del corazón de Dios. Mire, vaya conmigo a Gálatas 3 del 1 al 5 para terminar. Es triste, hermanos, pero a veces sucede, a veces pasa. Gálatas 3. Y fíjese cómo empieza. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Y si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nos alejamos del corazón del Señor, nos alejamos de su verdad, nos alejamos del principio del amor, la gracia, nos estamos alejando de Él y estamos creyendo que es en nuestra capacidad, en el conocimiento, en lo que sabemos, en el tiempo que tenemos en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. De verdad, hermano, dele mejor a Dios gracias que tenemos una buena iglesia, una iglesia que tiene una cobertura, donde obviamente sabemos que está el concilio apostólico, que tenemos un apóstol supervisor, que está al pendiente de nosotros,
que sabemos que hay una sana doctrina, que sabemos que hay un sistema adecuado para poder llevar a cabo la encomienda de Dios. Mejor démosle a Dios gracias por eso. Y no nos dejemos confundir, ¿verdad? De que usted se quiera comparar con otros, de que nos queramos comparar con otros o creernos superiores a otros, o decir que solamente aquí en la iglesia del Señor es donde el Espíritu de Dios se mueve, donde la gracia del Señor se manifiesta. No es así. Amén. Mire, somos una iglesia carismática, o sea, una iglesia donde fluyen, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo. Dios quiere que usted y yo demos testimonio de la resurrección de Cristo, del poder de su Espíritu Santo, y que se manifiesten los dones sobrenaturales. Nunca, pero no debemos olvidar que esto nos fue dado por gracia, y no lo merecemos. No lo merecíamos en el momento que nos fue dado, y que usted y yo tenemos que tener un balance. El Señor nos llama a que usted y yo podamos ser creyentes maduros, que podamos llevar una vida en el Señor donde el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo haya un equilibrio. Amén. Porque si no, usted corre el riesgo de enaltecerse. Usted corre el riesgo de extraviarse. Ambos, el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, se nos dan por gracia. Por gracia. No lo merecemos, pero nos es dado. Pero debemos de cuidarnos de no enaltecernos, de creernos más que los demás. Amén. Ok. Vamos a concluir con esto. Vamos a terminar orando ahora. Vamos a hacer dos oraciones. Usted si usted gusta pasar, puede pasar, ¿verdad? Y lo voy a hacer en dos oraciones, pero no voy a hacer diferencia entre una y otra. Usted venga, porque voy a orar por aquellos que se han sentido que no son capacitados, que no pueden hacer la obra de Dios, que no son merecedores de que Dios los use para hacer la obra del Señor. ¿Ok? Esa es una. Y voy a orar también por aquellos que tal vez ya se han extraviado. ¿A qué me refiero? No, yo ya sé.